Mi teléfono sonó a las 3 de la mañana. Era mi nieta, llorando. Abuela, el hombre de mi cuarto volvió otra vez. Se está riendo. Corrí de inmediato a su habitación. La encontré sola, pero señalaba el armario. Lo abrí. No había nada. Me senté en la cama para calmarla y entonces escuché un ruido debajo de la cama. Y cuando me agaché para mirar, me quedé helada al ver. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. El timbre del teléfono sonó en plena madrugada, agudo como si desgarrara la calma de la noche. Me desperté de golpe, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer salirse del pecho. A mis 68 años de vida ya no me sorprenden las noches de insomnio, pero esta sensación era distinta. ¿Quién llamaría a esta hora, a las 3 de la mañana? El frío helado de la vieja casa en Querétaro parecía meterse en cada una de mis articulaciones mientras avanzaba tambaleándome fuera de mi habitación, con los pies temblorosos sobre el piso de madera helada. Levanté el auricular y la voz débil, temblorosa de Elisa, mi pequeña nieta, sonó en la oscuridad. Abuela, el hombre de mi cuarto volvió otra vez. Está sonriendo, sentí que el corazón se detenía. El miedo me recorrió de arriba abajo, helado, erizándome la piel y dejándome sin fuerzas para sostenerme. Elisa, apenas con 10 años, hablaba con un tono lleno de pánico, como un animalito acorralado. Traté de mantenerme serena, susurrando. Elisa, aquí estoy, no tengas miedo, cariño. Aunque yo también estaba temblando, corrí escaleras arriba y cada paso hacía crujir las tablas viejas, como si gritaran junto con la angustia que me ahogaba por dentro. La puerta del cuarto de Elisa se abrió de golpe. La tenue luz amarilla de la lámpara proyectaba sombras extrañas, deformadas, que parecían bailar en la oscuridad. La niña estaba acurrucada en su cama, encogida en una esquina, con el rostro empapado en lágrimas. Sus ojos grandes, que siempre brillaban como estrellas, ahora estaban opacos por el miedo. Su manita temblorosa apuntaba directo hacia el viejo ropero de roble en la esquina del cuarto. Al verlo, recordé cuando Elisa era apenas una bebé y le encantaba esconderse allí para jugar conmigo al escondite, riéndose con esa voz cristalina que llenaba la casa. Ahora, ese mismo lugar se había convertido en un rincón aterrador para ella. Me acerqué, respirando hondo, tratando de contener el temblor de mi cuerpo. Abrí las puertas del ropero de golpe, con un estruendo que retumbó. Adentro solo había algunos vestidos colgados, unas muñecas de mirada vacía y varias cajas de juguetes apiladas. No había nadie. Suspiré aliviada, pero apenas un instante, porque la voz de Elisa volvió a sonar quebrada por el terror. Yo lo vi entrar allí cuando escuchó tus pasos. Sus lágrimas caían una tras otra, como cuchilladas en mi corazón. Quise gritarle que no había nadie, que todo era producto de su imaginación, pero al mirarle los ojos desorbitados, supe que aquello no era solo una pesadilla. Me volví hacia ella, me senté en el borde de la cama y la rodeé con mis brazos. Su cuerpecito temblaba sin control. Tenía el cabello empapado en sudor, pegado a la frente. Le acaricié suavemente la cabeza y susurré. No pasa nada, fue solo una pesadilla. Estoy aquí contigo, nadie podrá hacerte daño. Lo dije en voz baja, pero en el fondo no sabía si trataba de tranquilizarla a ella o a mí misma. Ese cuarto, que alguna vez estuvo lleno de sus risas, ahora parecía devorado por la oscuridad. La apreté con más fuerza, intentando transmitirle un poco de calor desde mi cuerpo cansado, con la esperanza de disipar su miedo. En ese momento, un ruido se escuchó, un rasguño, muy leve, pero en el silencio absoluto de la madrugada sonaba tan filoso como un cuchillo. Se me erizó la piel y me quedé rígida. Le hice una seña a Elisa para que guardara silencio, mientras apretaba con fuerza su hombro. Sentí que el corazón se me hundía en el pecho, latiendo con tanta violencia que podía escuchar la sangre retumbando en mis oídos. Afiné el oído. Ese sonido, suave pero inconfundible, parecía venir de justo debajo de la cama. El miedo invisible me estrangulaba. No quería mirar, no quería saber, pero tenía que hacerlo,
por Elisa. Me incliné poco a poco, las rodillas crujiendo de dolor al tocar el suelo. Mis ojos trataban de acostumbrarse a la oscuridad. La luz tenue de la lámpara de noche caía sobre el piso frío de baldosas. Y entonces vi algo, un objeto pequeño, brillante, perdido en la penumbra. Todo mi cuerpo se congeló. La respiración se me quedó atorada en la garganta. Solo pude quedarme inmóvil, mirando fijamente ese objeto, sin atreverme a moverme. En ese instante de terror, los recuerdos de los años pasados irrumpieron como una película en cámara lenta, arrastrándome de vuelta a los días de dolor y de esperanza que se habían entrelazado en mi vida. Recordaba claramente aquella primera noche en que Isela, mi hija, llegó corriendo a mi casa, cargando a Elisa, que apenas tenía 7 años. Esa noche llovía a cántaros. El agua corría en riachuelos por el camino de tierra que conducía a mi casa. Los golpes desesperados en la puerta me despertaron de golpe, y cuando la abrí, vi a Isela de pie allí, empapada, el cabello pegado a la cara, una mejilla hinchada y morada. Elisa se refugiaba en el regazo de su madre, sus ojos enormes llenos de miedo, sus labios apretados conteniendo el llanto. «Mamá, ya no puedo más», sollozaba Isela con la voz quebrada. Martín me golpea otra vez. Abracé fuerte a las dos, sintiendo que el corazón se me partía. Las metí a la casa, encendí la chimenea para darles calor, pero el frío dentro de mí no se fue. Martín Herrera, el ex esposo de Isela, alguna vez había sido un albañil trabajador, de sonrisa abierta y mirada luminosa. Cuando Isela se enamoró de él, yo pensé que mi hija había encontrado un buen hombre, pero luego, con los trabajos inestables y los días sin contratos, Martín empezó a cambiar. Buscó refugio en el alcohol, en las apuestas, y cada derrota lo descargaba contra su esposa. Las discusiones que al principio eran solo palabras, se transformaron en golpes y bofetadas. Una vez, al ir a visitarla, vi a Isela en la cocina, tratando de ocultar un moretón en el brazo y forzando una sonrisa para que yo no me preocupara. Pero yo lo sabía, lo veía todo. Le rogué que lo dejara, pero ella solo negaba con la cabeza. «No quiero que Elisa crezca sin un padre, mamá». Hasta esa noche, cuando ya no pudo más. Ese día, Martín llegó borracho, rompió la mesa de vidrio de la sala y golpeó a Isela frente a Elisa. La niña, tan pequeña, gritó y se aferró a las piernas de su madre para protegerla. Fue la gota que colmó el vaso. Isela tomó a su hija y corrió a mi casa, y esta vez no volvió. Ese matrimonio terminó con un papel de divorcio arrugado, firmado a toda prisa en mi mesa de cocina, bajo la luz amarillenta y débil. Miraba a mi hija, apenas pasados los 30, con el rostro marcado por el dolor, y a Elisa, que en lugar de jugar alegre como debía, se estremecía ante cualquier ruido fuerte. Las tres comenzamos una nueva vida en la vieja casa de Querétaro. Esa casa, donde había vivido toda mi vida, se convirtió en refugio de 3 generaciones. Yo volví con mi carrito de comida al mercado, vendiendo tamales y atole cada mañana. El aroma del maíz, el chisporroteo del aceite en la sartén y los saludos de los vecinos eran lo único que me mantenía en pie. Isela consiguió trabajo como mesera en una pequeña cafetería del pueblo. El trabajo era duro, el sueldo casi nada, pero ella decía: «Mientras Elisa y yo estemos en paz, mamá». Vivíamos con dificultades, pero cada noche, al sentarnos juntas frente a un plato sencillo de arroz con frijoles y escuchar a Elisa contar sus cosas de la escuela, yo sentía alivio en el corazón. Con que la niña sonriera, con que Isela ya no tuviera que ocultar moretones, yo me sentía agradecida. Un día, Isela conoció a Rogelio Méndez. Él apareció como un rayo de sol en medio de días grises. Era maestro de primaria en la escuela del pueblo, de cuerpo alto y delgado, con el cabello negro peinado con cuidado y una voz pausada, llena de calma. La primera vez que vino a la casa, trajo una bolsa de naranjas frescas de su huerto, y vi los ojos de Isela iluminarse, una chispa que pensé se había apagado hacía mucho. «Ma, él es muy bueno», me dijo Isela, con las mejillas encendidas mientras hablaba de Rogelio. Él solía venir seguido, a veces para arreglar el cableado que fallaba en la cocina, otras para llevarle a Elisa un libro viejo o unos caramelos.
Todavía recuerdo el día en que se sentó a la mesa, con paciencia le explicó a Elisa cómo resolver un problema de matemáticas, con voz suave. Intenta dividirlo en pasos pequeños. Elisa, no es difícil. La niña, que siempre era tan tímida, sonrió por primera vez al lograr un cálculo correcto. Al ver eso, sentí una calidez extraña en el corazón, como si después de tantos años de tormentas, por fin mi familia encontrara un poco de paz. Los vecinos empezaron a fijarse. Doña Rosa, la frutera del puesto junto al mío, bromeaba. Doña Carmen, su hija tuvo suerte, encontró un maestro tan bueno. Rogelio sí que es un hombre decente. Todo el pueblo lo alababa. Decían que era un hombre respetable, un maestro dedicado que siempre organizaba clases gratis para los niños pobres. Al escuchar esos comentarios, me convencí de que Isela y Elisa habían encontrado un refugio seguro. Yo empecé a soñar con días donde la familia estuviera unida, sin miedo y sin lágrimas. Rogelio poco a poco se convirtió en parte de la casa. Le gustaba sentarse en el portal, con la taza de café que yo le servía, y contar sobre sus alumnos, sobre su sueño de levantar una pequeña biblioteca para los niños del pueblo. Me agradaba escucharlo. Me gustaba la manera en que siempre sonreía suavemente al hablar del futuro. «Ma, quiero darle algo bueno a Isela y a Elisa», me dijo una noche mientras los dos mirábamos la luna suspendida en el cielo de Querétaro. Yo asentí, sonriendo, pensando que al fin mi hija había encontrado a un hombre que la valoraba. Solo un año después de conocerse, Rogelio le pidió matrimonio a Isela. Se arrodilló en la sala de mi casa, con un anillo de plata sencillo en la mano, y con voz temblorosa dijo: «Isela, no te prometo el mundo entero, pero sí te prometo dedicar mi vida a quererte y a cuidar de ti y de Elisa». Isela lloró, lo abrazó con fuerza, y yo desde la esquina de la habitación dejé caer lágrimas silenciosas. No eran de tristeza, sino de alegría. Pensé que tal vez Dios había escuchado mis oraciones y le había dado a mi hija y a mi nieta un hombre bueno. La boda fue sencilla, en la iglesia antigua del pueblo. Todo el lugar se llenó de risas y bendiciones. Los compañeros de Rogelio asistieron en masa. Todos alzaron copas de tequila brindando por la pareja perfecta. Elisa, con su pequeño vestido blanco, esparcía flores en el pasillo, con una sonrisa radiante, como si nunca hubiera vivido días de dolor. Después de la boda, Rogelio vino a vivir a nuestra casa. Yo cedí la habitación grande a los recién casados y me mudé al cuarto pequeño junto a la cocina. No me importó. Mientras viera a Isela reír y a Elisa jugar tranquila, yo estaba satisfecha. Los primeros días todo parecía perfecto. Rogelio mantenía su aire calmado, siempre ayudaba en la casa, desde reparar una fuga de agua hasta pintar la pared descascarada del patio. También solía sentarse con Elisa, enseñarle a dibujar o contarle historias de héroes de la historia de México. Al ver a esa pequeña familia, pensé que después de tantas tormentas, por fin habíamos encontrado paz. Sin embargo, empezaron a aparecer señales extrañas, como gotas de agua cayendo sobre un lago en calma. Durante el día, noté un cambio en Elisa. La niña, que antes era radiante y cantaba rondas infantiles mientras jugaba en el patio, ahora se volvía silenciosa hasta el punto de dar miedo. Cada vez que Rogelio entraba en la sala, Elisa bajaba de inmediato la cabeza, apretando con fuerza el dobladillo de su ropa hasta que los nudillos se le ponían blancos. Se encogía, como un pajarito que intentara volverse invisible ante un halcón. Yo veía claramente la tensión en cada gesto suyo, pero lo que me partía el corazón era su mirada. Ya no eran los ojos limpios de una niña, sino unos ojos cargados de sombras, como si escondieran un secreto demasiado grande. Una vez, Rogelio se sentó en el sillón, con esa sonrisa suave que alguna vez creí sincera, y preguntó: «¿Cómo te fue en la escuela hoy, Elisa? ¿Necesitas que tu padrastro te ayude en algo?» Su voz sonaba amable, pero vi cómo Elisa negaba con la cabeza con fuerza, los labios apretados, y luego salió corriendo hacia la cocina, escondiéndose detrás de la puerta de madera. Yo me quedé ahí, mirando su pequeña espalda alejarse,
sintiendo como si alguien me estrujara el corazón. Intenté hablar con Elisa, con la esperanza de que se abriera conmigo. Una tarde, mientras las dos estábamos en el porche, tomé suavemente su mano y le pregunté: «Elisa, dime la verdad. ¿Qué es lo que te asusta? Puedes contármelo, yo te voy a proteger». Pero ella solo bajó la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas, y murmuró: «No sé, abuela, tengo miedo». Su voz era tan baja que tuve que acercar el oído para escucharla, y la forma en que apretaba los labios, con esa mirada llena de pavor, me impidió presionarla más. Solo la abracé, acariciando su cabello suave, mientras dentro de mí la inquietud empezaba a volverse una masa espesa, como una tormenta a punto de desatarse. Un día, regresé del mercado más temprano de lo habitual. El sol aún no estaba en lo alto y el aire seguía fresco, pero al entrar en la casa, una sensación extraña me envolvió. Todo estaba en un silencio inusual, solo se oía el tic-tac del reloj de pared. Llamé a Elisa, pero no hubo respuesta. Al pasar por el pasillo que llevaba a su cuarto, vi a Rogelio de pie justo frente a la puerta de Elisa, con una mano apoyada en la pared y la otra trasteando con el foco del techo. Al verme, se sobresaltó, aunque enseguida sonrió con naturalidad. «Este foco está fallando mucho, suegra. Pensé en cambiarlo para que la niña pueda estudiar con más luz». Asentí, intentando mantener la calma, pero en sus ojos, ese destello de nerviosismo que apareció un segundo antes de recuperar su expresión tranquila, sentí un escalofrío. ¿Por qué estaba allí justo cuando no había nadie más en casa? Esa pregunta empezó a taladrarme la mente sin descanso. La noche siguiente me desperté de golpe al sentir que la sábana se movía. Elisa, con su pijama delgado, se había metido a escondidas en mi cama, temblando como una hoja seca en el viento. La abracé, notando su respiración entrecortada. «Abuela», susurró con voz baja, como si temiera que alguien la oyera. Esta noche ese hombre volvió a estar en mi cuarto, parado en la esquina. Solo estaba ahí, sonriendo, mirándome todo el tiempo. Hasta me tocó. «Tengo mucho miedo, abuela». Sus palabras fueron como un cuchillo en el pecho. La apreté con fuerza, esforzándome por hablar con calma. «Seguro fue un sueño, Elisa. Mañana voy a arreglar tu cuarto. Pondré unas velas para que se sienta más cálido. ¿Te parece?» Pero en mi interior sabía que no era un sueño. La manera en que temblaba, cómo se aferraba a mí como si yo fuera su único refugio, me impedía seguir engañándome. Acaricié su cabello, tarareando una canción de cuna que solía cantarle de bebé, mientras mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Quién era ese hombre? ¿Y por qué Elisa sentía tanto terror? Una noche, al pasar frente a la habitación de Elisa, alcancé a ver una sombra que se deslizaba detrás de la cortina por la rendija de la puerta entreabierta. El corazón me dio un vuelco. Empujé la puerta de golpe, pero solo encontré a Elisa sentada en la cama, abrazando sus rodillas, con los ojos muy abiertos, llena de terror. «¿A quién viste, Elisa?», le pregunté de inmediato con la voz temblorosa. La niña negó con la cabeza, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. «El hombre», él volvió a reír. Revisé cada rincón de la habitación, corrí la cortina, abrí la ventana, pero no había nada, solo la sombra de los árboles meciéndose con el viento. Abracé a Elisa y la tranquilicé. «No pasa nada, mi amor, solo es la sombra de un árbol», pero en el fondo de mi corazón sabía que algo no estaba bien. Esa sombra, aunque solo fue un instante, me erizó la piel, como si trajera consigo un presentimiento oscuro. Empecé a tener la costumbre de levantarme temprano, sentarme en el porche con una taza de café frío y observar en silencio. Cada mañana, apenas salía el sol, me quedaba ahí, sin apartar la vista de la puerta de la sala. Noté que Rogelio solía levantarse a medianoche. Una vez, escuché sus pasos sigilosos por el pasillo, luego el suave chirrido de la puerta de la cocina. Cuando le preguntaba, siempre tenía una excusa razonable. ¿Tenía sed, mamá? O escuché un ruido extraño en el patio y fui a revisar que la puerta estuviera cerrada. Su voz era tranquila,
pero yo empecé a notar pequeños detalles. Un día lo vi parado en el patio, no revisando la puerta, sino mirando hacia la ventana del cuarto de Elisa. Cuando me acerqué, él giró enseguida, fingiendo arreglar la cerca. Su sonrisa, que alguna vez me dio confianza, ahora se sentía fría, como una máscara demasiado perfecta. Las piezas sueltas empezaban a encajar en mi mente. El miedo de Elisa, las veces que Rogelio rondaba cerca de la habitación de la niña, sus excusas nocturnas. Todo era como un cuadro aterrador que poco a poco se revelaba. Pero yo no quería creerlo. Rogelio era maestro, alguien respetado por todo el pueblo. Había ayudado a mi familia en los momentos más duros. ¿Cómo podía ser él el origen del terror de Elisa? Y si lo era, ¿qué había hecho para que la niña estuviera tan aterrada? Y ahora, al inclinarme bajo la cama, la luz tenue de la lámpara amarillenta apenas iluminaba un rincón del piso frío de losa. Contuve la respiración, metí la mano temblorosa en aquel espacio oscuro, y mis dedos toparon con un objeto duro y brillante. Cuando lo saqué, sentí que el corazón se detenía. El celular de Rogelio, con su funda plateada y reluciente, estaba ahí como una acusación muda. Lo reconocí enseguida. Era el teléfono que él siempre llevaba consigo, ya fuera en el bolsillo de su chaqueta o sobre la mesa del comedor. ¿Por qué estaba ahí, bajo la cama de Elisa, en plena medianoche? Esa pregunta fue como una puñalada que me dejó sin aire. Miré de reojo a Elisa, que seguía encogida en la cama, los ojos enrojecidos, sus manitas apretando la sábana. Rápidamente escondí el celular en mi mano, sin querer que lo viera. Temía que con solo verlo, su terror se desbordara aún más. Me levanté, caminé por la habitación, revisando todo otra vez como si quisiera tranquilizarme. La ventana seguía cerrada, el cerrojo helado bajo mis dedos. La cortina se movía levemente con el viento que entraba por una rendija, y de pronto entendí que el rasguño que me había erizado la piel era solo una rama seca golpeando el vidrio. Una coincidencia escalofriante, como si la misma casa intentara engañarme. Regresé junto a Elisa, me senté en el borde de la cama y tratando de mantener la voz serena, le dije: «No pasa nada, hija, solo es el viento. Esta noche me quedaré contigo, ¿sí?» La niña asintió débilmente, acurrucándose contra mí. La abracé, sintiendo cada respiración temblorosa de su cuerpo. Le canté en voz baja una vieja canción de cuna, como cuando Elisa era pequeña, pero mi mente estaba hecha un caos. El teléfono en mi mano pesaba como 1000 kilos, y cada segundo que pasaba me hundía más en una duda aterradora. Esperé hasta que la respiración de Elisa se volvió regular y sus ojos se cerraron. Recién entonces me atreví a ponerme de pie. Salí de la habitación, con el teléfono aún apretado en mi mano, y cada paso se sentía como plomo. Apenas bajaba las escaleras, me sobresalté al ver a Rogelio salir de la sala. Se frotó los ojos, aparentando estar somnoliento, y con una voz baja pero fría preguntó: «¿Qué pasa, ma?» Escuché ruidos arriba a mi mano, escondiendo el teléfono en el bolsillo de la bata. Estaba empapada de sudor. Sentía como si él pudiera verme por dentro, como si supiera que yo tenía aquella prueba. Forcé una sonrisa y con la voz temblorosa respondí: «No es nada, Rogelio. Seguro Elisa tuvo una pesadilla». Ya la calmé y se volvió a dormir. Él se rascó la cabeza y esbozó una sonrisa apagada, pero sus ojos, esos que antes creí sinceros, ahora me daban escalofríos. «La niña anda soñando demasiado últimamente», dijo con tono plano, aunque yo percibí un filo helado en sus palabras. «Mañana hablo con ella», asentí, fingiendo normalidad, pero por dentro mi corazón rugía como un mar embravecido. Si él estaba durmiendo en su cuarto con Isela, como solía hacer, ¿por qué entonces su teléfono estaba bajo la cama de Elisa? Esa pregunta ardía como fuego, quemando toda la confianza que alguna vez tuve en él. Regresé a mi cuarto, cerré la puerta con llave y con las manos temblorosas saqué el teléfono. La pantalla estaba negra, quizás sin batería. Me quedé inmóvil en la orilla de la cama, mirándolo, como si fuera a hablar por sí mismo, como si fuera a revelarme la verdad. Pero permaneció mudo, guardando su secreto.
Esa noche no pude dormir. Me tendí en la cama, los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando cada ruido de la casa, el tic-tac del reloj, el viento silbando por la rendija de la ventana y hasta pasos sigilosos que quizás solo imaginaba. A la mañana siguiente, la luz del sol se colaba entre las cortinas, dibujando rayos débiles en el suelo. El teléfono de Rogelio, guardado en un cajón bajo llave, seguía ahí, recordándome que ya no podía postergar nada más. Sabía que debía actuar, debía proteger a Elisa, aunque eso significara romperlo todo. Dentro de mí había una tormenta, miedo, rabia, pero sobre todo determinación. No iba a permitir que mi nieta siguiera viviendo en ese horror. Reuní todo mi valor y llamé a Mariana, mi mejor amiga, psicóloga en el centro del pueblo. Su voz seguía siendo suave como siempre, pero noté la preocupación cuando le dije: «Mariana, necesito tu ayuda. Elisa, la niña no está bien, quiero que la veas». No le conté los detalles, no me atreví a hablar del teléfono ni de las sospechas que me carcomían por dentro. Solo dije que Elisa estaba teniendo pesadillas y que necesitaba un profesional que la ayudara. Mariana aceptó enseguida, pidiéndome que la llevara al consultorio al mediodía. Cuando hablé con Isela, tuve que escoger cada palabra con cuidado. Me senté frente a mi hija en la cocina, tratando de mantener la voz lo más normal posible. «Isela, he notado que Elisa últimamente tiene muchas pesadillas. Seguro es por la presión de la escuela. Quiero llevarla con un psicólogo para que pueda dormir mejor». Isela, que estaba sirviendo café, levantó la mirada sorprendida, pero luego asintió. «Si mamá cree que eso es bueno para la niña, hágalo. Yo también me preocupo por Elisa». Suspiré aliviada, pero justo en ese momento Rogelio salió de la sala, frunciendo el ceño, con un tono molesto. «¿Para qué llevar a un niño con psicólogo, ma? La gente se va a reír. Elisa solo necesita dormir temprano y no ver esas películas de terror». Se rió, pero su sonrisa no le llegó a los ojos y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Forcé una sonrisa y contesté: «Me preocupo mucho por la niña, Rogelio. Solo quiero que pueda dormir tranquila». Él se encogió de hombros y se dio la vuelta, pero su mirada al pasar sobre mí fue tan fría que tuve que apretar los puños debajo de la mesa para contener el temblor. Al mediodía, tomé de la mano a Elisa y la llevé a la clínica de Mariana. La niña caminaba despacio, su manita helada dentro de la mía. Traté de contarle cosas divertidas, de recordarle los días en que recogíamos naranjas en el patio trasero, pero Elisa solo bajaba la cabeza sin responder. Al verla así, sentí como si el corazón me lo apretaran. Aquella niña que antes hablaba sin parar, ahora parecía una sombra. El consultorio de Mariana era acogedor, con cuadros en tonos pastel en las paredes y un suave aroma a lavanda en el aire. Puso una música instrumental tranquila y le ofreció a Elisa una taza de cacao caliente, sonriendo. «Elisa, toma un poco de cacao, huele riquísimo». La niña aceptó la taza, pero solo la sostuvo entre las manos, con la mirada fija en el suelo, aferrándose a mí como si temiera que me fuera. Mariana no se apresuró. Se sentó frente a Elisa y le habló con voz suave, como agua corriendo. «Elisa, ¿quieres contarme sobre tus sueños? Estoy aquí para ayudarte. Nadie te va a culpar». Elisa no contestó, solo apretó más mi mano. Le acaricié la espalda y susurré: «No pasa nada, mi amor. La abuela está aquí», pero por dentro tenía miedo. Miedo de que no hablara, miedo de haberme equivocado al traerla, miedo de no ser lo bastante fuerte para enfrentar la verdad. Mariana, con paciencia, sacó unos colores y hojas blancas y los puso frente a Elisa. «Si no quieres hablar, ¿quieres dibujar? Puedes dibujar lo que te da miedo o lo que quieras que yo sepa». Vi la mano pequeña de Elisa temblar al levantar un crayón negro. Empezó a dibujar, trazo por trazo, como si cada línea sacara un pedazo de dolor. En el papel apareció un cuarto oscuro, con una camita, y en la esquina una sombra alta, sin rostro, solo con una sonrisa torcida. Las lágrimas de Elisa cayeron y mancharon el dibujo, cada gota como una llovizna que borraba los trazos. Mariana miró el dibujo y preguntó con suavidad: «Elisa,
¿Quién es este hombre? ¿Te dijo algo? La niña asintió, con voz bajita, apenas audible. Me dijo que si le contaba a la abuela, ella se iba a morir. Aquellas palabras fueron como un cuchillo clavándose en mi pecho. El vaso de agua que sostenía se me cayó, estallando en pedazos contra el suelo. Sentí todo el cuerpo entumecido, como si la sangre hubiera dejado de correr. Quise gritar, preguntarle a Elisa por qué no habló antes, pero al ver su carita pálida, entendí que había cargado con ese miedo sola por demasiado tiempo. Mariana me miró con unos ojos que mezclaban compasión y firmeza. Siguió hablando con Elisa, con una voz todavía suave pero ahora cargada de determinación. Elisa, eres muy valiente al dibujar esto. ¿Quieres contar más? Tu abuela y yo vamos a protegerte. La niña dudó, me miró a mí y luego a Mariana, como si luchara consigo misma. Le tomé la mano, la apreté suavemente y le susurré. Estoy aquí, Elisa. Habla tranquila, no dejaré que nadie te haga daño. Al final, después de más de una hora, con la paciencia de Mariana, Elisa rompió a llorar desconsolada y se aferró a mí. Su voz estalló, como si todo el miedo guardado por tanto tiempo saliera de golpe. Es mi padrastro. Él entra a mi cuarto cada noche. Se queda parado ahí sonriendo y me toca. Tengo mucho miedo, abuela. Las palabras de Elisa fueron como un terremoto que derrumbó todo dentro de mí. Me quedé helada, abrazando su pequeño cuerpo, sintiendo cada uno de sus temblores. En mi mente eran cientos de agujas que me atravesaban, un dolor agudo. Quería gritar, maldecir a Rogelio, correr a enfrentarlo en ese mismo instante, pero sabía que tenía que mantener la calma, por Elisa. Tragué mis lágrimas, intentando que mi voz no se quebrara. Estoy aquí, mi amor. No dejaré que él te haga daño nunca más. Pero por dentro hervía de rabia. Rogelio, el hombre en quien confié, a quien consideré un salvador de la familia, resultó ser un demonio disfrazado de persona. Mariana me tomó la mano con una mirada firme. Carmen, tenemos que llamar a la policía de inmediato. Esto no puede seguir. Asentí, con el corazón latiendo desbocado, temblando de miedo pero también ardiendo de furia. Esa tarde llevé a Elisa de la mano hasta la comisaría. Ella se aferraba fuerte a mí, con los ojos enrojecidos pero ya sin lágrimas, como si las hubiera agotado todas en la terapia. Le acaricié el cabello y le susurré. Estoy aquí, mi amor. Todo va a estar bien. Aunque en el fondo no estaba segura. ¿Cómo podría enfrentarme a todo el pueblo, donde Rogelio era visto como un héroe, un maestro respetado? La comisaría quedaba al final de la calle principal, un edificio viejo con paredes blancas ya amarillentas. Al empujar la puerta, un olor a papeles viejos y tabaco me golpeó. Nos recibió un policía de mediana edad, barrigón, con el uniforme arrugado. Estaba sentado detrás de un escritorio y nos miró con ojos cansados. Respiré hondo, intentando mantener la voz firme, y empecé a contar todo: las noches de pesadillas de Elisa, el teléfono que encontré bajo la cama, y finalmente la confesión desgarradora de la niña en la sala de terapia. Coloqué el dibujo de Elisa sobre la mesa y señalé la silueta oscura y deformada. Esto es lo que mi nieta ha visto, no se lo inventó. Necesito que lo investiguen de inmediato. El policía, que según la placa se llamaba Héctor, me escuchaba mientras bostezaba, como si lo que decía no fuera más que una queja sin importancia. Levantó una ceja y dijo con tono condescendiente: ¿Está segura, doña Carmen? Los niños tienen mucha imaginación. Tal vez vio alguna película de terror y luego soñó o inventó. Todas sus palabras fueron como una bofetada. Sentí la sangre subir a mi cabeza. La rabia estalló sin control. Golpeé la mesa con fuerza, haciendo vibrar los papeles. La niña no está inventando nada. Yo misma encontré el teléfono de Rogelio debajo de la cama de mi nieta. Él no tenía ninguna razón para estar ahí a medianoche. Héctor soltó una risa seca, una sonrisa llena de desprecio que me hizo querer gritar. Tal vez solo se le olvidó, dijo con voz monótona. Que un padrastro y un hijastro no se lleven bien es normal, señora.
No debería apresurarse a culpar a alguien, y menos a un hombre como el profesor Rogelio. Todo el pueblo lo quiere. Yo estaba tan furiosa que me temblaba el cuerpo, con las manos apretadas en puños. Elisa, a mi lado, se aferró a la manga de mi blusa, su pequeño cuerpo temblando. Sentí el miedo de mi nieta, y eso me dolió aún más. Esta es una denuncia formal, dije con voz firme. Exijo que levante un acta ahora mismo. Héctor suspiró, tomó el bolígrafo con desgano, garabateó unas líneas en la hoja frente a él y cerró el expediente. Está bien, lo revisaremos, dijo, pero su tono mostraba que no lo tomaba en serio. Pero le digo algo, no provoque más problemas. El esposo de su hija es un maestro respetado. No haga un escándalo por nada y arruine el honor de alguien. Sus palabras fueron como un balde de agua fría. Me quedé ahí parada, sintiendo cómo la pequeña chispa de esperanza que tenía se apagaba. Quise gritar, obligarlo a actuar, pero al ver la mirada indiferente de Héctor, supe que estaba frente a un muro invisible. Al salir de la comisaría, sentí que todo el mundo me daba la espalda. Elisa me tomó de la mano, caminando en silencio, con los ojos bajos. Estaba a punto de cruzar la calle cuando algo me revolvió el estómago. Rogelio, con una camisa blanca impecable, estaba parado en el patio de la comisaría, con el brazo sobre los hombros de Héctor, hablando en confianza. Le dio unas palmadas en la espalda y los dos rieron a carcajadas, como viejos amigos. Me quedé helada, con los pies clavados en el suelo. Él ya sabía que yo había venido, que lo había denunciado. Tiré de Elisa apresuradamente, intentando taparle la vista, pero la mirada triunfante de Rogelio, ese rápido destello al girar hacia mí, se grabó en mi mente. Era como una advertencia gélida. Usted no puede tocarme. Esa noche, al llegar a casa, el ambiente se sentía más pesado que nunca. Isela estaba en la cocina preparando la cena, el aroma del mole poblano llenando la casa. Levantó la mirada al vernos entrar y preguntó con preocupación: «Mamá, ¿a dónde llevó a Elisa todo el día?». La llamé y no contestó. Balbuceé, buscando una excusa para que no sospechara. La llevé al médico, se sentía un poco mal. Pero antes de que pudiera añadir algo más, Rogelio apareció desde la sala, con una sonrisa torcida y la voz dulce, pero cortante. «Qué exagerada es mi suegra, ¿no? La niña cada vez inventa más cosas y termina avergonzando a la familia». Me miró fijo, con una mirada que parecía atravesarme, como si me retara a decir la verdad. Apreté los puños y bajé la cabeza para ocultar la rabia que me quemaba por dentro. Quise gritarle todo a Isela, contarle lo del teléfono, lo que Elisa había confesado, pero al ver los ojos llenos de confianza de mi hija cuando volteó hacia Rogelio, supe que no serviría de nada. Ella le sonrió, puso una mano sobre su hombro y dijo: «No te preocupes, Elisa solo está de caprichosa. Yo hablaré con ella». Sus palabras fueron como una cuchillada que me desgarró el corazón. Supe, en ese instante, que la puerta de la justicia se había cerrado de golpe frente a nosotras dos. A los pocos días, Rogelio empezó su teatro. Interpretaba el papel de un padre, de un esposo injustamente acusado, de manera perfecta. Esa noche, cuando la luz tenue de la sala se derramaba desde una lámpara de araña vieja, Rogelio reunió a toda la familia. Se paró en medio del cuarto, con una calma fingida, pero con una voz cargada de dramatismo, como un actor en el escenario. «No puedo creer que la hija de mi esposa me odie tanto como para inventar una historia tan repugnante para manchar mi honor». Remarcaba cada palabra, con los ojos brillantes como si contuviera las lágrimas. Yo estaba allí, abrazando a Elisa, sintiendo cómo la sangre me hervía en las venas. Estaba hablando de mi nieta, del dolor que ella había tenido que soportar, como si fuera un simple invento infantil. Quise gritar, correr hacia él y desenmascararlo, pero la mirada de Isela, mi hija, me detuvo. Isela me miró con reproche, como si yo fuera la culpable de haber arrastrado a la familia a esa pesadilla. Luego se volvió hacia Elisa, con la voz temblorosa por la rabia. «Elisa, ¿cómo puedes inventar algo tan asqueroso sobre tu padrastro? Si él te ha querido y cuidado como a una hija propia». Sus palabras fueron como un cuchillo clavándose en mi pecho. Elisa rompió en llanto.
Se escondió detrás de mí, aferrándose a mi ropa con su manita, como temiendo que la arrancaran de mi lado. La abracé fuerte, sintiendo cada estremecimiento de su cuerpecito, y le grité a mi hija, con la voz rota de ira y de dolor: «La niña no miente, Isela. Tienes que escucharla, tienes que creerle». Pero Rogelio, como una serpiente venenosa, se adelantó enseguida, puso la mano en el hombro de Isela y habló con dulzura calculada: «Tienes que creerme, Isela. Soy maestro, generaciones de alumnos me quieren. He hecho todo por amar y cuidar a Elisa. Jamás haría algo tan sucio», subrayó la palabra sucio, como queriendo grabar en la mente de Isela que lo que Elisa decía era imposible. Ella se echó a llorar, lo abrazó fuerte y murmuró: «Te creo, Rogelio. No puedo aceptar que mi hija sea capaz de decir cosas tan crueles». Sus palabras fueron otra puñalada directa a mi corazón. Yo quedé inmóvil, sintiendo que mi propia hija me daba la espalda, a mí y a Elisa. Rogelio me miró y por un instante vi en sus ojos un destello de triunfo. Fue fugaz, casi imperceptible, antes de que volviera a mostrar un gesto de falsa indignación y sufrimiento. «Ma, si usted y la niña siguen difamándome, no tendré más opción que acudir a un abogado para defender mi honor. No quiero que esta familia se destruya, pero no puedo permitir que me calumnien así». Lo dijo con calma, pero cada palabra era una amenaza helada. Abracé a Elisa con más fuerza, intentando contener la furia que me consumía. Él lo sabía. Sabía que yo había ido a la comisaría, que intentaba desenmascararlo. La imagen de él charlando y riendo con el policía Héctor en el patio de la estación se me apareció nítida, como una pieza cruel del rompecabezas. Fue Héctor quien le contó todo mi relato, y ahora Rogelio contraatacaba, convirtiéndonos a mí y a Elisa en mentirosas. Isela descargó su rabia sobre Elisa. De pie junto a la mesa, con las manos en la cintura, gritó: «Desde ahora queda prohibido hablar mal de tu padrastro, Elisa. Si lo vuelves a hacer, te mandaré con tu padre biológico». Su voz era cortante, como si ya no reconociera a su propia hija. Elisa hundió la cara en la mesa, sollozando, con hipidos que me partían el alma. La estreché contra mi pecho, sintiendo su cuerpo temblar, y miré de frente a Isela, con un tono firme y duro: «Si vuelves a hablar así, seré yo quien saque a Elisa de esta casa». Mis palabras resonaron en el silencio como una declaración de guerra. Isela se quedó paralizada, con la mirada herida por un instante, pero pronto la furia cubrió todo. «Mamá, ¿cómo puede hacerme esto?», gritó, con las lágrimas corriéndole por las mejillas. Rogelio estaba de brazos cruzados en la esquina del cuarto, sin decir una palabra, pero su mirada era fría como el hielo, observándonos a mi nieta y a mí como si fuéramos intrusas en nuestra propia casa. No necesitaba hablar, su silencio bastaba para imponer su poder. Apreté con fuerza la mano de Elisa, la llevé a su cuarto, tratando de contener la rabia y el dolor que me quemaban por dentro. Esa noche me quedé junto a ella, escuchando cada respiración temblorosa de la niña, y supe que no podía permitir que todo siguiera igual. Había fallado en proteger a Elisa de Martín, su propio padre, y ahora no podía dejar que Rogelio siguiera sembrando el miedo en mi nieta. Unos días después, tomé la decisión de actuar. No podía permitir que Elisa viviera ni un minuto más en esa casa, donde cada rincón escondía una amenaza invisible. En silencio guardé unas cuantas prendas mías y de Elisa en una bolsa de tela vieja, doblando cada camisa con cuidado, como si estuviera empacando toda mi vida. Lo hice sin hacer ruido, mientras la casa entera dormía. Cada pequeño sonido, desde el cierre de la bolsa hasta el crujido de la madera del piso, hacía que mi corazón se encogiera de miedo, temiendo que Rogelio se despertara y nos descubriera. Una madrugada, cuando el sol aún no salía, tomé de la mano a Elisa y salimos despacio de la casa donde había vivido toda mi vida. La pesada puerta de madera se cerró a nuestras espaldas y sentí como si una parte de mi corazón se hubiera desprendido. Aquella casa, donde alguna vez resonó la risa de Isela cuando era niña, donde mi esposo y yo criamos a nuestros hijos, ahora no era más que una jaula llena de oscuridad. Elisa me apretaba fuerte la mano, sin decir nada, pero sus ojos me preguntaban: «Abuela, ¿a dónde vamos?». Yo le sonreí.
tratando de ocultar mi dolor. Voy a encontrar un lugar seguro para ti, Elisa. Mientras me tengas, no tendrás que tener miedo. Rentamos un cuarto pequeño y húmedo cerca de la iglesia del pueblo. El cuarto solo tenía una cama individual, una mesa de madera vieja y una ventanita que daba a la calle de tierra. El olor a humedad de las paredes y las campanas de la iglesia sonando cada hora eran todo lo que teníamos. Pero no me importaba. Mientras Elisa estuviera a salvo, yo estaba dispuesta a renunciar a todo. Volví a vender tamales en el mercado, bajo el sol abrasador o la lluvia fría, cada mañana. Elisa fue inscrita en otra escuela, donde nadie conocía nuestra historia. Pero el pueblo pequeño no perdona a quienes rompen su falsa calma. Los vecinos comenzaron a murmurar, a lanzarnos miradas de desconfianza y desprecio. La doña Carmen ya está vieja y todavía busca pleitos, susurraban a mis espaldas. Solo quiere manchar el nombre del maestro Rogelio para arruinar la vida de su hija. Qué vergüenza, intentaba ignorar los chismes, pero cada palabra era como un cuchillo que se clavaba en mi dignidad. Había vivido toda mi vida en Querétaro, había criado a mis hijos allí, había compartido mis tamales con los vecinos en tiempos difíciles, y aún así, ahora Elisa y yo éramos vistas como extrañas, como alborotadoras. Pero lo que más me dolía era Isela. Una tarde llegó hasta el cuarto donde nos quedábamos. Se paró en la puerta, llorando y suplicando. «Mamá, ¿cómo pudo separarnos así? ¿Cómo puede creerle a una niña? Rogelio es un buen hombre, ¿no lo ve?» Su cara estaba demacrada, sus ojos hinchados de tanto llorar, pero su voz estaba llena de enojo. Yo me quedé dentro, abrazando fuerte a Elisa, que temblaba, y me negué a abrir la puerta. «Isela, no lo entiendes», le dije, con la voz quebrada. «Lo hago por Elisa, porque necesita estar a salvo». Pero ella solo negó con la cabeza y gritó: «Usted arruinó todo». Luego se fue, dejándome con el corazón hecho pedazos. Mientras tanto, Rogelio seguía dando clases cada día con total tranquilidad. Seguía vistiendo su camisa blanca impecable, seguía sonriendo a los alumnos y a los padres, como si nada hubiera pasado. Escuché que incluso lo elogiaban como un ejemplo de hombre que había soportado muchas injusticias, pero que aún así se mantenía dedicado a la enseñanza. Cada vez que oía esas palabras, sentía como si me echaran sal en la herida. Él había ganado, al menos por ahora. Había logrado que Elisa y yo nos convirtiéramos en las rechazadas del pueblo, mientras él seguía con su fachada perfecta. Pero curiosamente, a pesar de estar aislada, a pesar de tener que vivir en un cuarto de alquiler estrecho, yo sentía una extraña ligereza. Cada noche, cuando Elisa dormía profundamente a mi lado, sin sobresaltarse por pesadillas, yo sabía que había hecho lo correcto. Al menos, la niña ya no tenía que vivir bajo el mismo techo que ese demonio disfrazado de hombre. La abrazaba, le cantaba en voz baja la vieja canción de cuna, y rezaba, como siempre lo hacía, pidiéndole a Dios fuerzas para seguir adelante. Los días en ese cuartito cerca de la iglesia pasaban lentamente, como si el tiempo quisiera poner a prueba mi paciencia. Cada mañana me levantaba temprano, preparaba mi canasto de tamales y me instalaba en la esquina del mercado, donde las miradas inquisitivas y los murmullos de los vecinos nunca cesaban. Pero ya no me importaba. Mientras Elisa estuviera a salvo, yo podía soportar cualquier habladuría. La niña empezó a ir a una escuela nueva, más pequeña y más lejana, pero vi cómo poco a poco sus ojos recuperaban brillo, cómo su tímida sonrisa volvía cuando hablaba de sus nuevos amigos. Un día, mientras estaba en la esquina del mercado envolviendo tamales humeantes para los clientes, los murmullos empezaron a correr. Al principio eran frases sueltas que se colaban entre el ruido del lugar. «El maestro Rogelio, parece que no es como todos creen», murmuró una vendedora de verduras a su compañera. «Mi hija dice que él suele retenerla después de clases y la mira de una manera muy rara». Me quedé quieta, con las manos congeladas sobre la hoja de maíz y el corazón golpeándome en el pecho. Esas palabras eran piezas que encajaban con la sospecha que me había atormentado durante meses. Pero no me atrevía a ilusionarme. Rogelio, con su prestigio y su habilidad, había levantado un muro demasiado sólido. ¿Quién iba a creer en esos rumores si todo el pueblo lo había venerado como a un héroe? Una tarde,
Mientras limpiaba el piso del cuarto, escuché unos golpecitos tímidos en la puerta. Al abrir, vi a una mujer de mediana edad, con gesto preocupado, parada en la entrada. Era doña Luz, madre de una alumna de la escuela de Rogelio. Bajó la voz, como temiendo que alguien la oyera. «Doña Carmen, creo que usted no inventó nada. Mi hija, Sofía, me contó que el maestro Rogelio la hace quedarse sola después de clases, que dice que es para ayudarlo a corregir. Pero ella dice que él se le acerca demasiado y eso la asusta». La voz de doña Luz temblaba, sus ojos estaban llenos de ansiedad. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero traté de mantener la calma. Le tomé la mano y le dije: «Hermana Luz, necesita pruebas. Si no, él lo va a negar todo». Ella asintió, con lágrimas en los ojos, y prometió buscar la manera de proteger a su hija. Unas semanas después, el pueblo entero quedó sacudido. Otro padre de familia, don Pablo, había puesto una cámara escondida en el pasillo de la escuela después de que su hija le contara lo mismo. El video que consiguió se difundió rápidamente entre los grupos de padres, como una llama en plena noche. Yo estaba en mi cuarto, con el viejo teléfono que un vecino generoso me había prestado, temblando al abrir el archivo. La imagen era borrosa, pero inequívoca. Rogelio, con su camisa blanca de siempre, tratando de arrastrar a una niña hacia un rincón del pasillo, con la mano sobre su hombro y susurrándole algo. La niña, aterrada, se soltaba y salía corriendo. La rabia y la pena por Elisa me desbordaron. Mi nieta había soportado todo eso sola durante demasiado tiempo, mientras el pueblo entero aplaudía al hombre que la había lastimado. En solo unos días, como un efecto dominó, varias alumnas más empezaron a armarse de valor y hablar. Una niña contó que Rogelio solía llamarla a su oficina para preguntarle sobre la tarea, pero la mirada de él la hacía estremecer. Otra, de apenas 11 años, dijo que una vez él le había tocado la mano y se había reído de una manera extraña. Cada testimonio era un golpe de martillo que derribaba el muro de mentiras que Rogelio había construido por tanto tiempo. La escuela ya no podía hacerse de la vista gorda. Lo suspendieron de inmediato, y la policía, esta vez, abrió una nueva investigación, mucho más seria. Ya no estaba Héctor con su sonrisa arrogante, sino un equipo de investigadores de la ciudad, con preguntas filosas y un tono implacable. Esa tarde, me senté en la habitación de la pensión, encendí el televisor viejo que me había prestado la dueña. En las noticias locales mencionaron el nombre de Rogelio, con el cintillo: maestro acusado de conducta inapropiada con alumnas. Elisa, que estaba a mi lado, al escuchar el nombre de su padrastro, levantó la cabeza de golpe, con los ojos muy abiertos. Luego se lanzó a mis brazos, me abrazó fuerte, sollozando. «Abuela, ahora sí me creen, ¿verdad?». La abracé, con las lágrimas rodando por mis mejillas arrugadas. Por primera vez en muchos meses de oscuridad, vi una luz al final del túnel. «Sí, mi amor», susurré con la voz quebrada. «Te lo dije, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz». Pero mi alegría se ensombrecía por el dolor de Isela. Mi hija estaba completamente destrozada. Los vecinos me contaban que se había consumido, que estaba demacrada, con los ojos siempre hinchados de tanto llorar. Isela se aferraba a creer que su esposo era inocente. Iba de casa en casa, suplicando entre lágrimas: «No le hagan daño a Rogelio. Él es un buen hombre. Él no pudo haber hecho eso». Pero la ola de verdad ya era demasiado fuerte y nadie más le creía. Aquellos que alguna vez celebraron su boda, ahora la miraban con lástima, mezclada con desprecio. El día del juicio, todo Querétaro parecía estallar. La sala estaba a reventar, un murmullo constante corría como un oleaje. Afuera, periodistas locales, padres y estudiantes se congregaban, levantando carteles escritos a mano: «Justicia para las víctimas» y «El culpable debe pagar». Yo estaba allí, en medio de la multitud, sintiendo que el corazón se me apretaba en el pecho. Todos esos meses de angustia, dudas y dolor me habían llevado a ese momento, el instante en que la verdad saldría a la luz. Pero no quería que Elisa lo presenciara. No quería que se enfrentara otra vez a Rogelio, el hombre que había sembrado el terror en su infancia.
La tomé de la mano y la llevé al parque cercano al juzgado, donde Mariana nos esperaba. La abuela va a entrar un ratito, Elisa, le susurré, acariciándole el cabello. Quédate aquí con tu tía Mariana, juega un poco, ¿sí? Elisa asintió, con sus grandes ojos mirándome llenos de confianza. Le sonreí, aunque mi corazón estaba pesado cuando me alejé. Al entrar en la sala de audiencias, una atmósfera sofocante lo cubría todo. Los viejos bancos de madera estaban llenos y el ventilador del techo zumbaba tratando en vano de disipar la tensión. Encontré un asiento hacia el fondo, intentando pasar desapercibida entre la gente. Y entonces lo vi. Rogelio, de pie en el banquillo, bien afeitado, con una camisa blanca impecable, como si aún intentara conservar la fachada de maestro respetable. Pero sus ojos, inquietos y nerviosos, lo delataban. Ya no era el hombre que todo el pueblo alguna vez admiró. Era solo alguien desesperado por ocultar sus crímenes. El juicio comenzó. Cada testigo fue llamado y cada declaración era como un martillo que destrozaba la máscara de respeto que Rogelio había construido con tanto esfuerzo. Una niña, de solo 12 años, se puso de pie frente al tribunal, la voz temblorosa mientras contaba cómo Rogelio la retenía después de clases, con una mirada que la hacía sentir miedo. Otro padre presentó un video de la cámara del pasillo. La imagen era borrosa pero lo suficientemente clara como para helar la sangre. Rogelio arrastrando a una alumna hacia un rincón, su mano sobre el hombro de la niña, murmurando palabras que nadie quería escuchar. Luego aparecieron los mensajes repugnantes encontrados en su teléfono, no el que yo había hallado debajo de la cama de Elisa, sino otro incautado por la policía durante la investigación. Esos mensajes, enviados a varias alumnas, estaban llenos de palabras enfermizas que hicieron estremecer a toda la sala. Yo me quedé allí, con los puños cerrados, sintiendo a la vez rabia y dolor. Elisa, mi nieta, había soportado todo esto sola, mientras yo seguía ciega creyendo que Rogelio era un buen hombre. Volteé hacia la última fila, donde Isela estaba sentada en el suelo, cubriéndose el rostro y llorando en silencio. Mi hija se había consumido. Estaba demacrada, con los ojos hundidos como si hubiera perdido toda la vida. Ya no defendía a Rogelio, ya no gritaba como en los días anteriores, pero en su mirada aún había un dolor inmenso, como si no pudiera aceptar la verdad. Yo quería correr a abrazarla, decirle que su madre todavía la amaba, pero sabía que no era el momento. Isela necesitaba tiempo para enfrentar el derrumbe de sí misma, para aceptar que su ceguera la había llevado a darle la espalda a su hija y a su propia madre. La jueza, una mujer de mediana edad con una mirada severa, escuchó cada testimonio. Cuando la fiscal terminó de exponer, el ambiente en la sala quedó suspendido. La sentencia final fue dictada. Varios años de prisión por los crímenes que Rogelio había cometido. Él agachó la cabeza, sin pronunciar palabra, mientras la policía se lo llevaba. Su honor, su carrera, todo lo que alguna vez tuvo, se hizo polvo en cuestión de horas. Afuera, se escucharon aplausos de la multitud frente al tribunal, pero yo no sentí alegría, solo alivio, como si una roca de 1000 kilos hubiera sido levantada de mi pecho. Al salir del juzgado, levanté el rostro hacia el cielo azul y respiré hondo. El aire nunca había sido tan puro, como si el mundo entero se hubiera limpiado después de la tormenta. Al otro lado de la calle, en el parque, Elisa me vio desde lejos. La niña corrió hacia mí, sus pequeños pies brincando sobre el camino de tierra, y me abrazó con fuerza, susurrando: «Abuela, desde hoy voy a dormir, tranquila, ya no veré a ese hombre en mi cuarto». Su voz era clara, llena de esperanza, y por primera vez en tantos meses vi una sonrisa radiante en su rostro. Rompí en llanto, apretando a Elisa contra mi pecho, mientras las lágrimas rodaban por mis mejillas arrugadas. «Así es, mi amor», dije con la voz entrecortada. «De ahora en adelante solo habrá sueños bonitos». Las dos estábamos allí, en medio del pequeño parque, bajo la sombra de un almendro que se mecía con el viento. Sentí una paz que pensé haber perdido para siempre, pero esa alegría no era completa, porque sabía que Isela, mi hija, estaba pagando el precio de su ceguera. No fui a buscarla. Escuché a los vecinos decir que había dejado el pueblo, sin decirle nada a nadie, solo recogió sus cosas en silencio y desapareció.
Una parte de mí sufría, quería correr tras ella, abrazarla y decirle que su madre seguía aquí, que la esperaba. Pero sabía que Isela necesitaba tiempo para sanar, para enfrentarse a la verdad de que el hombre al que amaba había traicionado a todos. Elisa y yo regresamos a la pequeña habitación de alquiler que ahora se había convertido en nuestro hogar. Cada noche me sentaba a su lado y le contaba historias de mi juventud, de los días en que yo y su madre corríamos en el huerto de naranjas. Elisa empezó a reír más, a cantar de nuevo las rondas que yo le había enseñado. Yo seguía yendo cada mañana a la esquina del mercado para vender tamales, pero ahora las miradas de desconfianza eran menos. Algunos vecinos, los mismos que antes me habían dado la espalda, empezaron a detenerse para disculparse por no haberme creído. Doña Luz, la mamá de Sofía, incluso me trajo una canasta de naranjas frescas y me dijo: «Doña Carmen, gracias a usted mi hija está a salvo. Gracias, no los culpo. Sé que, en un pueblo pequeño como Querétaro, la verdad a veces necesita tiempo para romper las mentiras». Solo me duele por Isela. Después de lo ocurrido, se convirtió en el blanco de las críticas, tanto del pueblo como de las redes sociales, por haber sido tan ciega en el amor y no ver el sufrimiento de su hija. Y hasta hoy, sigue siendo una espina en mi corazón. Pero cuando miro a Elisa, cuando la veo crecer cada día, con una sonrisa cada vez más radiante, entiendo que mi mayor felicidad ahora es estar a su lado, verla crecer en seguridad y cariño, bajo un cielo sin sombras. He vivido lo suficiente para entender algo. Los demonios disfrazados de personas, por muy bien que se oculten, tarde o temprano pagarán por sus crímenes. Pueden engañar a todo un pueblo, comprar a los poderosos, incluso hacer que la propia familia le dé la espalda a un niño. Pero la verdad nunca desaparece. Mi nieta tuvo que soportar un horror que pocos se atreverían a creer. Y la lección más valiosa que aprendí después de todo es esta: nunca subestimen el miedo de un niño. Su llanto en silencio puede ser un grito desesperado de ayuda, y nuestra responsabilidad es escucharlos, protegerlos hasta el final. Quiero que todos entiendan que la justicia puede tardar, pero siempre llega, y quien cause dolor a un niño tarde o temprano tendrá que enfrentar las consecuencias. Por eso, no den la espalda, no guarden silencio, y nunca minimicen el dolor de un niño, porque ese silencio puede destruir toda una infancia. La historia que acaban de escuchar ha cambiado nombres y lugares para proteger la identidad de los involucrados. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres estarán sufriendo en silencio dentro de su propia casa? De verdad me pregunto, si usted estuviera en mi lugar, ¿qué haría? ¿Elegiría callar para mantener la paz? ¿O tendría el valor de enfrentarlo todo para recuperar su voz? Quiero saber su opinión, porque cada historia puede convertirse en una vela que ilumine el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y estoy segura de que la valentía nos llevará a días mejores. Por ahora, en la pantalla final dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Sé que lo sorprenderán. Gracias por haberse quedado conmigo hasta este momento.